Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy llevaremos el tema de mediastino posterior. El mediastino es un espacio que se va a encontrar entre dos órganos. En este caso, el mediastino en la cavidad torácica se encuentra entre los dos pulmones. El mediastino inicialmente es un solo espacio que después lo vamos a dividir en dos espacios. Un espacio superior, que es el mediastino superior, y uno inferior, que es el mediastino inferior. Estos dos mediastinos o dos espacios se hallan divididos por una línea imaginaria que pasa desde el ángulo de Lewis hasta la cuarta vértebra torácica. El mediastino inferior se halla limitado en la parte anterior por el blastón esternal, en la parte posterior por los cuerpos vertebrales de la vértebra torácica 4, 5, 6, 7 y 8, y el límite superior es la misma línea imaginaria que pasa desde el ángulo de Lewis hasta la cuarta vértebra torácica. Y finalmente el límite inferior es el músculo diafragma. El mediastino inferior, según la escuela francesa, se haya dividido en dos compartimentos, es decir, en un mediastino anterior y en un mediastino posterior, donde como contenido principal en el mediastino anterior encontramos al corazón. Sin embargo, la escuela anglosajona, es decir, la escuela clásica de la anatomía, considera que el mediastino inferior se halla dividida en tres compartimentos: un mediastino anterior, un mediastino medio y un mediastino inferior. Para la escuela anglosajona, el corazón se halla en el mediastino medio. Sin embargo, el día de hoy llevaremos el tema de mediastino posterior y los límites serán: el límite superior sigue siendo la misma línea que pasa del ángulo de Lewis a la cuarta vértebra torácica, y el límite inferior sigue siendo el músculo diafragma. El límite anterior es la tráquea y la bifurcación traqueal, y el límite posterior son los cuerpos vertebrales de T4 hasta T8. En el mediastino posterior encontraremos como contenido el esófago torácico o la porción torácica del esófago, la aorta descendente o aorta torácica, las venas ácigos, es decir, venas ácigos mayores y menores, el conducto torácico, los nervios vagos derecho e izquierdo, el nervio esplácnico mayor y menor y los ganglios mediastínicos posteriores. El esófago es contenido del mediastino posterior y es por eso que lo vamos a desarrollar. El esófago va a presentar, según la literatura antigua, tres porciones: una porción cervical, una porción torácica y una porción abdominal. Sin embargo, la nueva literatura considera que existen cuatro porciones. Una porción o esófago cervical, que va a medir de 4 a 6 centímetros y se extiende desde la sexta vértebra cervical hasta la estrechez superior o estrechez cricoidea. Un segmento torácico o esófago torácico, que mide de 16 a 18 centímetros, que se extiende desde la segunda vértebra torácica a la séptima u octava vértebra torácica. Una tercera porción, que va a ser la porción diafragmática o esófago diafragmático, que mide de 10 a 20 milímetros y se encuentra en relación con el cuerpo de la décima vértebra torácica. Y finalmente, el esófago abdominal. Este esófago abdominal va a medir de 2 a 3 centímetros y se extiende desde la décima vértebra torácica a la undécima vértebra torácica. El esófago va a presentar tres estrecheces. ¿Y qué van a ser estas estrecheces? Son una reducción del diámetro del conducto esofágico como tal. La estrechez superior va a ser la estrechez cricoidea, que se va a presentar a nivel del orificio superior del esófago. La segunda estrechez es la estrechez aórtico-bronquial. Esta estrechez aórtico-bronquial mide alrededor de 15 a 17 milímetros y esta estrechez está formada por el arco de la aorta y en los bronquios principales izquierdos.
y la estrechez diafragmática o estrechez inferior, que mide de 16 a 14 milímetros y está formado por el hiato esofágico del músculo diafragma. El esófago como tal va a tener diferentes dimensiones con respecto a lo que van a ser diferentes edades. Va a medir 16 centímetros en un bebé recién nacido. Este aumenta de dimensión a 20 centímetros en un niño de 2 años y finalmente llega a medir alrededor de 25 centímetros en un adulto. El esófago va a tener una constitución histológica, se puede decir. En la parte externa va a estar formada por una capa muscular, que esta capa muscular tendrá dos fascículos. El fascículo externo serán fibras musculares longitudinales y el fascículo interno serán fibras musculares circulares u horizontales. Seguida esta capa muscular encontramos la submucosa. Seguida la submucosa encontramos la mucosa, que en el segmento esofágico y torácico la mucosa será de epitelio plano poliestratificado no queratinizado, y en la parte inferior, es decir, en la porción abdominal, el epitelio del esófago cambia y es epitelio columnar simple. El esófago como tal se va a continuar en la parte superior con la faringe y en la parte inferior con el estómago. Cuando hay esa continuación en la parte interna, es decir, en la mucosa, se forma una línea en Z, a lo que se denomina ora serrata o línea en Z, que esta línea es únicamente la transición del tipo de mucosa esofágica a tipo de mucosa gástrica. Por alguna razón, esta línea en Z coincide con lo que es la unión gastroesofágica, que se forma a ese nivel el cardias esofágico. Y en la parte externa, la unión entre el esófago abdominal con el estómago forman el ángulo de His. El esófago como tal tiene diferente irrigación, y en la parte superior está irrigada por la arteria tiroidea inferior, que es rama colateral de la arteria subclavia. En la parte media, el esófago está irrigado por las arterias esofágicas provenientes de la arteria abdominal arteria aórtica aorta torácica o aorta descendente, y por las arterias bronquiales izquierdas. En la parte inferior, el esófago está irrigada por las arterias diafragmáticas o frénicas inferiores y la arteria gástrica. Todas estas se anastomosan y irrigan la pared del esófago como tal. El esófago, como ya dijimos, va a tener 3 porciones. La literatura antigua y en la nueva literatura 4 va a presentar relaciones anatómicas en cada una de estas porciones. En la porción torácica a nivel del mediastino posterior, el esófago se encuentra posterior a la tráquea y se encuentra anterior a los cuerpos vertebrales en la parte superior, y en la parte inferior se encuentra anterior a la aorta torácica o aorta descendente. En esta imagen podemos observar acá el nervio vago derecho. En esta parte observamos el nervio vago izquierdo y acá observamos el nervio laringio recurrente formando el asa del nervio laringio recurrente a nivel del callado de la aorta. En la parte anterior de la tráquea observamos el plexo bronquial formado por los nervios correspondientes. Acá podemos observar que no está el corazón, y al no existir el corazón observamos que los pulmones se encuentran separados para poder darnos una visión de lo que es el mediastino posterior. Como dijimos anteriormente, en el mediastino posterior encontramos el esófago, le encontramos la aorta descendente o aorta torácica, encontramos las venas ácidos. Al lado de la vena ácidos observamos acá el conducto torácico. La aorta torácica o descendente.
En este caso, debemos considerar las porciones de la aorta como tal, de la arteria aorta. Desde su origen, la aorta va a formar el tronco arterial aorta como tal, y en esa parte se denomina aorta ascendente. Una vez que pasa por una línea imaginaria que se traza a nivel de la cuarta vértebra torácica, se considera callado de la aorta. Y una vez más, esta aorta se dirige hacia la parte superior y posterior y desciende a nivel del mediastino posterior. Y a nivel de que pasa por esta línea imaginaria a nivel de la cuarta vértebra torácica, se denomina aorta descendente. Sin embargo, la aorta descendente se halla dividida en dos porciones, en una porción torácica y en una porción abdominal. La porción torácica se halla desde la cuarta vértebra torácica hasta la 12ª vértebra torácica. Para una mejor descripción, podemos decir que la aorta torácica termina cuando pasa el músculo diafragma y la aorta abdominal, que es la segunda porción de la aorta descendente, se continúa al pasar el músculo diafragma. Sin embargo, en relación con la columna vertebral, la aorta abdominal se extiende desde la 12ª vértebra torácica a la cuarta vértebra lumbar. Y ya entenderemos que desde la cuarta vértebra lumbar existirán sus ramos terminales, que serán tres arterias, dos arterias ilíacas, una derecha y una izquierda respectivamente, y una arteria sacra media en la cara posterior de la aorta abdominal. En este caso, únicamente hablaremos de la porción torácica de la aorta descendente. La porción torácica de la aorta descendente mide en una longitud de 16 a 14 centímetros y, como dijimos, se extiende desde la cuarta vértebra torácica hasta el diafragma a nivel de la 11ª y 12ª vértebra torácica. La aorta torácica va a presentar dos segmentos, un segmento superior y un segmento inferior. El segmento superior se va a encontrar al lado izquierdo con respecto a los cuerpos vertebrales y es por eso que a la porción superior se la denomina laterovertebral. La porción inferior se va a encontrar en la parte anterior a los cuerpos vertebrales y es por eso que a esta porción se la denomina prevertebral. Acá observamos en esta imagen una porción de la aorta descendente, la porción torácica, que al pasar la 12ª vértebra torácica se continúa como aorta abdominal. Esta aorta torácica se divide una vez más en dos porciones, en un segmento superior que es el laterovertebral y una porción inferior que es el prevertebral, que ya lo explicamos. Los ramos colaterales de la aorta torácica va a presentar ramos viscerales y ramos parietales. De los ramos viscerales va a presentar la arteria bronquial, que van a ser en un número de 3 a 4, se van a bifurcar para distribuirse a nivel de los bronquios principales. Las arterias esofágicas, que igual van a ser en un número de 2 a 4, van a nacer a nivel de la cara anterior de la aorta y van a terminar formando el plexo esofágico o la red capilar esofágica, que se van a anastomosar en la parte superior con la arteria tiroidea inferior y las bronquiales izquierdas, y en la parte inferior se va a anastomosar con el nervio frénico inferior, con la arteria frénica inferior y la arteria gástrica inferior, para formar el plexo capilar esofágico. Las arterias mediastínicas que van a irrigar al pericardio, a la pleura y a los ganglios linfáticos del mediastino posterior. Los ramos parietales vamos a encontrar que van a ser en un número de 8 arterias que se van a denominar arterias intercostales posteriores. Estas arterias intercostales posteriores van a transcurrir por el surco intercostal que se encuentra en la cara interna de las respectivas costillas, entendiendo que la única costilla que no presenta
surco intercostal es la primera costilla. Las arterias intercostales posteriores que nacen de la arteria aorta torácica, como dijimos, son en un número de 8 para los últimos 8 espacios intercostales, ya que los 3 primeros espacios o las primeras arterias intercostales posteriores son ramas colaterales de la arteria subclavia. Esta arteria parietal se origina en la cara posterior de la aorta y, como dijimos, son en un número de 8. Se continúan y rodean al cuerpo vertebral. Y a nivel de la unión entre el cuerpo, entre la vértebra y la costilla, se suelta su primera rama, la rama dorsal espinal o dorsoespinal, que se divide en 2 ramos, con un ramo para los músculos del dorso y tegmentos del dorso, y en un ramo espinal para poder irrigar a la médula espinal. Este continúa su trayecto por el surco intercostal, que se encuentra, ya dijimos, en la cara interna de las costillas. Continúa su trayecto por ese surco y va a dar sus ramos musculares. Un ramo muscular para el músculo intercostal externo, un ramo muscular para el músculo intercostal interno y un ramo muscular para el músculo intercostal íntimo. Externo, interno e íntimo. Esos van a ser sus ramos musculares. Existen ramos perforantes laterales que van a irrigar la piel como tal. Encontramos a esta que va a ser el ramo torácico para poder anastomosarse con la arteria axilar y poder irrigar la porción axilar con respecto a la piel. Este continúa su trayecto y forma los ramos inferiores y colaterales, que podemos observar acá en la parte anterior. También este se va a anastomosar con las arterias intercostales anteriores, entendiendo que las arterias intercostales anteriores son ramas colaterales de la arteria torácica interna y da estas ramas que son las intercostales anteriores. También sus ramos musculares van a ir a irrigar a los músculos transversos o triangulares del esternón. A nivel del surco intercostal, en la cara interna de las costillas, existe esta distribución, que es van. La arteria se va a encontrar en la parte media entre la vena y el nervio. Es decir, que en la parte superior encontramos la vena, en la parte media la arteria y en la parte inferior el nervio. Y por el surco intercostal pasará el paquete vasculonervioso intercostal, formado por una vena, arteria y nervio, que pasan en esta distribución. Van. El conducto torácico es el órgano recolector de linfa más voluminoso del cuerpo, que va a recoger específicamente de toda esta porción pintada de color verde clarito. Es decir, que recoge la mayor parte del cuerpo. En todo caso, recoge de los miembros inferiores, el abdomen, el hemitórax izquierdo, el miembro superior izquierdo, la hemicara izquierda y el hemicráneo izquierdo. Toda esta porción es recogida por el conducto torácico. El conducto torácico va a recoger toda la mitad izquierda, se puede decir, ya que la mitad derecha de la cabeza, del cuello, del tronco y de los miembros superiores derechos están drenados, o podemos decir en palabras vulgares, la recolección linfática está dada por la gran vena linfa. El conducto torácico
va a recolectar la parte posterior del tórax y también la base del cuello. Es necesario identificar que su origen se va a dar a nivel de la porción abdominal y se da por la unión de los troncos pulmonares, perdón, de los troncos lumbares que van a formar la cisterna de Beckett o cisterna de Kilo. Este conducto torácico pasa por el músculo diafragma, continúa su trayecto en la parte lateral a los cuerpos vertebrales, en la parte lateral derecha a los cuerpos vertebrales. En todo su trayecto, el conducto torácico se halla acompañado por la vena ácigos mayor y finalmente este conducto torácico desemboca a este nivel, en el ángulo yúgulo subclavio izquierdo o ángulo de Pirogov. El ángulo de Pirogov o yúgulo subclavio está formado por la vena yugular interna de izquierda y por la vena subclavia izquierda, que forman el ángulo yúgulo subclavio. Al unirse forman el tronco brachiocefálico venoso izquierdo y en el otro lado respectivamente para formar la vena cava superior. La gran vena linfa que recoge linfa del hemitórax derecho, el miembro superior derecho y la cabeza derecha o la hemicabeza derecha llega al ángulo yúgulo subclavio derecho. La vena ácigos, vamos a considerar que la vena ácigos está formado por dos venas que se denominan vena ácigos mayor y vena ácigos menor. Entonces acá tenemos los cuerpos vertebrales de la columna vertebral. Al lado derecho encontraremos lo que es la vena ácigos mayor y en el lado izquierdo encontramos a la vena ácigos menor. Sin embargo, la vena ácigos menor se divide en dos ramos, un ramo superior, que es todo esto, y un ramo inferior. El ramo superior es denominado vena hemiácigos accesorio y la parte inferior se denomina vena hemiácigos inferior. Es lo mismo decir vena ácigos menor y vena hemiácigos. Solamente en la vena hemiácigos o ácigos menor hay que diferenciar que en la parte superior son accesorios y en la parte inferior son hemiácigos propiamente dichos. Acá podemos observar en una imagen cadavérica las venas ácigos accesorias o hemiácigos accesorias que se encuentran en la parte superior y en la parte inferior las venas ácigos menor o hemiácigos menor propiamente dichos. Estas van a desembocar en la vena ácigos mayor a nivel de la séptima vértebra torácica, es decir, a nivel del cuerpo de la séptima vértebra torácica. La vena ácigos mayor su origen se encuentra a nivel de la cavidad abdominal y está formada por dos raíces, una raíz lateral y una raíz medial. La raíz lateral está formada por la vena intercostal, doceava vena intercostal y la vena lumbar ascendente. Las dos se anastomosan y forman la raíz lateral de la vena ácigos mayor. La raíz medial está formada por la arteria, una rama que nace de la arteria renal derecha y esa va a formar lo que es la raíz medial. Las dos raíces se van a anastomosar y formar la vena ácigos como tal. Y esta vena ácigos mayor va a transcurrir a nivel de la parte lateral parte lateral derecha de los cuerpos vertebrales. Continúa su trayecto y va a desembocar
en la pared posterior de la vena cava superior. Los afluentes o ramas colaterales de la vena ácido mayor vamos a tener dos, los que van a ser parietales, es decir, las venas intercostales derechas, las últimas 8, porque sabemos que la primera, segunda y tercera van a ser venas que van a desembocar o drenar a nivel de la vena subclavia. Y desde la cuarta hasta la 12ª van a ser las que van a drenar a la vena ácidos mayor. Las mediastínicas, que vamos a recordarlas con este mnemotécnico que es BEPI, donde B es referencia de venas bronquiales, las venas bronquiales derechas, E que hace referencia a venas esofágicas, P que hace referencia a venas pericárdicas y I que hace referencia a venas mediastínicas. Todas estas van a drenar a lo que es la vena ácidos mayor. A nivel del cuerpo vertebral de la séptima vértebra torácica va a drenar las venas ácidos menores o hemiácigos. La vena ácidos menor vamos a encontrar que está formado por dos ramas. Una rama superior que va a recibir las venas intercostales de los 6 primeros espacios intercostales. También va a recibir venas bronquiales posteriores izquierdas, porque las venas bronquiales derechas desembocan en la vena ácidos mayor. Entonces las venas bronquiales izquierdas desembocan en la hemiácigos accesoria. A nivel de la octava o séptima vértebra torácica es que esta va a desembocar en la vena ácidos mayor. La raíz o rama inferior de la vena ácidos menor o hemiácigos está formado igual por dos raíces, una raíz medial y una raíz lateral. La raíz lateral está formada igual por la vena subcostal 12 o 12ª vena intercostal y por la vena lumbar ascendente izquierda forman la raíz lateral de la vena hemiácigos o vena ácigos menor. La raíz medial está formada por la por la vena renal que va a desprender una vena que se va a anastomosar a las venas lumbares ascendentes izquierdas, a lo que se va a denominar arco reno-ácigo lumbar, o en algunas ocasiones puede desprender únicamente una vena que va a formar la raíz medial para formar la vena hemiácigos o ácigos menor. Estas venas hemiácigos propiamente dichas o ácigos menor va a recoger de las 4 últimas venas intercostales posteriores y desemboca igual al mismo nivel que la vena ácigos accesoria, a nivel de la octava y séptima vértebra torácica. Los nervios esplácnicos. Encontramos 3 nervios esplácnicos, el nervio esplácnico mayor, menor, el nervio esplácnico inferior o IMO, de los cuales el nervio esplácnico mayor va a estar formado por los ramos anteriores de los nervios torácicos, por los ramos anteriores desde T6 a T9 en algunas literaturas, desde T5 a T9 en otras literaturas, se anastomosan y forman el nervio esplácnico mayor, que en la parte inicial, el nervio esplácnico mayor, se observa un ganglio. Y el nervio esplácnico menor, que se origina de los ramos anteriores de los nervios torácicos,
de la unión de los nervios torácicos 10 y 11 forman el nervio esplácnico menor. Y un ramo que se origina en el nervio torácico 10 y 11, del 11, perdón, va a formar el nervio esplácnico inferior o IMO. Estos se van a dirigir específicamente a nivel del plexo solar. El nervio esplácnico mayor se dirige al ganglio celíaco o ganglio semilunar, y el ganglio celíaco o ganglio semilunar tiene forma de media luna. Este ganglio se va a encontrar dos porciones, se puede decir, el asta lateral y el asta medial. A nivel del asta lateral es que llega el nervio esplácnico mayor. El nervio esplácnico menor va a distribuir sus ramas, uno al nervio ciliaco o semilunar, otro al nervio mesentérico superior y otro al ganglio aórtico renal, considerando que el plexo solar o plexo ciliaco se forma a nivel de la pared anterior de la aorta abdominal. Este plexo solar está formado por 6 ganglios, es decir, 3 pares de ganglios, 2 ganglios ciliacos o semilunares en la parte superior, 2 ganglios mesentéricos superiores que están en relación con las arterias mesentéricas superiores y 2 ganglios aórticos renales que se encuentran a nivel de la arteria de la arteria renal. Estos 3 pares de ganglios forman el plexo solar. Este plexo solar está inervado, se puede decir, por el nervio vago y por los nervios esplácnicos. Como ya dijimos, el nervio esplácnico mayor va a llegar al asta lateral del ganglio semilunar o ganglio ciliaco, y en el asta medial va a llegar el nervio vago derecho. Y ya el nervio esplácnico menor se va a distribuir una rama al ganglio ciliaco, otra al ganglio mesentérico superior y otra al aórtico renal. Y el ganglio inferior o el nervio esplácnico inferior o IMO va a llegar al ganglio aórtico renal. A nivel de la emergencia de estos nervios, en el nervio esplácnico mayor sabemos que está formado por la unión de los ramos anteriores de los nervios torácicos T6 a T9. Existe un ganglio, el ganglio torácico o ganglio esplécnico de Lobstein. Eso sería con respecto a los a los nervios esplácnicos. Todo lo que hemos llevado anteriormente es contenido del mediastino posterior. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad.